La Biblioteca Nacional es el reservorio de la memoria escrita de la nación, la nave madre de las letras argentinas que acoge en su seno todas las expresiones ideológicas, filosóficas, históricas y literarias del país. Hoy 13 de junio, fecha de nacimiento de Leopoldo Lugones, una de las figuras mayores de nuestras letras, conmemoramos el Día del Escritor con un diálogo entre Horacio González, exdirector de la Biblioteca Nacional, y Juan Sasturain, su actual director. Que termine la cuarentena, entre otras cosas, para que termine el Zoom también. Totalmente. Lugones para mí es un autor excepcional, en la medida en que es una polémica incesante. Aquel tipo de autor del cual no podemos privarnos por el grado de innovación de su escritura, que es el intento de recrear el siglo de oro español, y es el autor que no podemos dejar de criticar por sus posiciones políticas. Lugones es un caso excepcional, porque es muy fácil cuestionarlo, pero esa facilidad desaparece en cuanto a su vejez o su condición de escritor de las derechas o del prefascismo argentino. Al final de los años 20 hay que contrastarla con el joven socialista, anarcosocialista de finales del siglo XIX, y su condición de augur del golpe corporativista de Uriburu hay que contrastarla con sus dramas amorosos y también con su suicidio. Y después porque sus obras en la Argentina, su obra poética, su obra ensayística, su obra metafísica, digamos, y su estudio de los mitos, deja una huella penetrante. Nada le fue ajeno, a todo se le atrevía y además tenía vocación de esa grandeza. Se veía a sí mismo como el escritor. Construyó su propio lugar y consiguió el rebote de la sociedad, que era lo que esperaba. Necesitaba esa sociedad argentina a esa altura de su desarrollo, su protodesarrollo, un escritor. Y Lugones le daba esa, era el primero que le dio ese espejo en el cual verse. Lugones hoy prácticamente, Horacio, en gran parte, resulta ilegible. Paradójicamente, de todos los libros de Lugones, hoy en día es Las Fuerzas Extrañas, el libro de 1905, inspirado en Poe, ¿no? Esos textos son los que hoy diríamos en nuestros términos más se sostienen. Esos cuentos son muy interesantes y están a lo largo de todas las antologías argentinas de esa zona de nuestra literatura a partir de los años 40. Yo creo que él creía mucho más en la perduración de la Guerra Gaucha, que es prácticamente contemporáneo y que es absolutamente ilegible. La idea de una catástrofe general de la humanidad que ocurre a través de una suerte de desacato misterioso del cual nadie es responsable, porque hay unas fuerzas ininteligibles que son de carácter extraordinario y que tienen una fuerza tal que puede ser, creo que en los caballos de Arder hay un perfume mortal, es decir, hay una idea de la mortalidad producida por la propia humanidad que revierte sobre ella. Y en ese sentido coincido que es lo más actual de Lugones, pero yo le agrego siempre el payador, porque el payador es como una locura. El payador es la idea platónica de la transmigración de las almas. Entonces, es forzar la historia de la Argentina para remitirla al mundo griego, pero si lo rescatamos por el lado que vos proponés, que concuerdo plenamente, el esoterismo hoy es una de las vertientes más interesantes de la escritura fantástica, y el caso de la doctora Blavatsky, que compartía con ingenieros, también rompe las aguas de la literatura del principio del siglo XX, porque Lugones sigue con la idea del cuerpo místico, y Ingeniero se aparta hacia el positivismo, pero hay que decir, me parece, Juan, una cosa que yo veo como interesante de la historia cultural argentina, que el positivismo sigue conservando el esoterismo sin decirlo, y Lugones es más esotérico en forma explícita.
mito gaucho, aunque él no lo llamó así, lo llamó el payador porque creo que en última instancia quería revertir toda la forma mitológica a un acorde cósmico, a una forma de musicalidad, ¿no? El lado épico y heroico de su vida lo lleva a cometer extraordinarios errores. Por eso, hablar así como estamos hablando de Lugones me parece interesante, porque pertenece a la pregunta ¿qué rescatamos de la literatura, aun cuando el autor de esta literatura sea un personaje que tiene una vida totalmente antagónica a las nuestras, e incluso si esto interesara, ideologías también antagónicas a las nuestras, y sin embargo nos interesa captar algo esencial que hay ahí, que es una tragedia, y el hecho de que se haya suicidado me da la impresión que forma parte de la construcción que vos decías, que es un no cristiano con fundamentos en la cultura astrológica, en la cultura griega, en la cultura latina, en la cultura provenzal, y en un gran elenco de mitologías que son anteriores a la gran leyenda cristiana, que es el de Zacata. En la Argentina eso también es un gesto muy fuerte, porque el que apoya al ejército como apoyó él, apoya al cristianismo, pero eso le falta a Lugones, ¿no? Y el dogma de obediencia es un libro contra el cristianismo, que es un extraño Lugones más libertario, y eso está escrito en la primera década del siglo XX. La presencia de Lugones es mucho más clara en Martínez Estrada que en la obra borgiana. Incluso leyendo uno de los textos que todavía se rescatan de la poesía lugoniana, que son los poemas de Romances del Río Seco, una de las metáforas más fuertes, más lindas y más ricas que tiene el comienzo de Muerte y Transfiguración del Martín Fierro, un tema de Martínez Estrada que también coincide con Borges y que también coincide sobre todo con Lugones, está la referencia a que ¿qué es el puñal del gaucho? ¿Qué es el puñal del compadre? Es lo que queda de la espada una vez que está rota. Esa imagen que nos gusta tanto y que hemos disfrutado tanto en ese arranque tan hermoso que tiene la Muerte y Transfiguración de Martín Fierro, está en el poema de Lugones. Su enemistad con Martínez Estrada es el último capítulo de una disputa con Lugones que él no dio enteramente con Lugones. La terminó acusándolo de peronista a Martínez Estrada. Entonces, no, ¿por qué es esto? Que es un libro dudoso, ¿no? Es un libro que el peronismo lo tiene como un libro no peronista, y sin embargo hay una fuerte comprensión del peronismo, incluso evangélica, ¿no? ¿Qué es esto? Es muy extraño. Es un lugoniano que también no acepta enteramente a Lugones, como decís vos, y muy influido por Lugones. Escribe Muerte y Transfiguración del Martín Fierro para corregir a Lugones, pero lo hace más borgiano al decir que Cruces el anti-él, es una expresión borgiana, Cruces el anti-él, es el anti-Fierro. Toma temas borgianos Martínez Estrada permanentemente, sin aviso. Entonces, la impregnación de Borges en la cultura argentina hace que todos nosotros tomemos esa forma irónica que viene de Macedonio, de que Borges convierte en la forma de sostener una estructura, es como una estructura invisible, como se dijo varias veces, una estructura pero ausente. Entonces, es difícil desligarse de Borges. Hay algo que pasó en la Argentina, cuyo estruendo no se escuchó enteramente, pero es el modo en que se deshace una sociedad y un Estado, donde el Lugones solo puede entenderse como un Estado con su rostro inconveniente de rechazo a la inmigración y con otro rostro que era con una presencia social admisible si no fuera de derecha, pero que era como un Estado posible. Como el peronismo no trató estos temas literarios, efectivamente los cortó de alguna manera, y del peronismo subsistió Carlos Astrada, que también quiere combatir a Lugones sin darse cuenta hasta qué punto es parte del mito lugoniano también, con el mito gaucho, ¿no? Claro. Entonces, a mí me parece que quedó para generaciones posteriores esta revisión que aún está pendiente en la Argentina. Borges se ha convertido casi en una especie de filtro a través del cual, de prisma a través del cual se suele acceder a Lugones, sin poder soslayar
el juicio borgiano. Ese juicio es un juicio que se ha impuesto por encima, más allá de que uno esté de acuerdo o no con ese, más allá de todas las otras lecturas que de Lugones se han hecho. El juicio borgiano respecto de las distintas alternativas, por lo menos 2 o 3 momentos de su juventud, a su madurez, y al final, ha sido determinante los puntos de vista respecto de Lugones a través de qué dijo Borges en distintos momentos. Y también la figura de Macedonio funciona como contrapeso de eso. Es decir, de esa generación, Borges, aunque retóricamente en algún momento rescata a Lugones como el poeta, ¿no? El poeta a derrotar, digamos, el poeta a admirar y por lo tanto enterrar, ¿no? El mito anterior a él, en la práctica, en lo concreto, en lo que tiene que ver con su gusto, con su afinidad y con sus sentimientos, se quedó con Macedonio. Pero ese es el momento en que Borges en el 24 escribe la crítica aquella demoledora, que no se puede borrar ni con el codo, ni con el hombro, ni con la mano, a los romances, al libro Romances de Lugones, y que es una crítica tan devastadora como justa. Borges no va a dejar de opinar nunca lo mismo que opinó entonces. Lo único que sus juicios a lo largo de todos los años, hasta el prólogo a la antología que publicó en el año 82-83, uno de sus últimos textos, la antología de Lugones para Alianza, siguen siendo los mismos conceptos. Digamos, como cultivaba una ironía muy profunda, se propuso ser el escritor nacional en las antípodas de la literalidad que le dio Lugones a esa figura. Entonces, Borges se convirtió en el personaje que se reía de los periodistas que lo homenajeaban, que cuestionaba a los críticos que lo consideraban el escritor más importante de Latinoamérica o incluso del mundo. Y en ese sentido, lo que Borges hereda sí es el juego de la anulación del yo que estaba en Macedonio Fernández. En Lugones eso era imposible. Uno se pregunta cómo puedo escribir textos que aún conmueven, sobre todo los cuentos fantásticos, si nunca partió de la anulación del yo, que es más favorable para la escritura. En cambio, Macedonio llegó al budismo, Borges no llegó al budismo, pero su juego con la idea del tiempo como forma de pensar la discontinuidad de cualquier identidad, que anticipa todo el estructuralismo francés, por eso es reconocido y él no reconoce a los que lo reconocen. Es un juego irónico que me parece que le dio un resultado excepcional a Borges en la base de su perdurabilidad, y que cuando él percibe eso en el prólogo del Hacedor, confiesa su verdadera relación con Lugones, me parece. Yo creo que a usted le hubiera gustado que le gustase algún poema mío, ¿no? Algo así dice. Borges agarra la pala y lo entierra en Sur, ¿no? Lo entierra desde Sur. Ese texto, que es un texto consagratorio, es de una finísima ironía, atributo que jamás le concedió Borges a Lugones. Lugones era incapaz de la ironía. No, son antirónicos Lugones, ¿no? Exacto. Ese texto de una finísima ironía tiene una vigencia absoluta. Todo lo que Borges ha dicho después de Lugones son variaciones sobre ese mismo texto, cambiando el tono, haciendo los énfasis distintos, parece mucho más concesivo. Pero todos los juicios que son lapidarios de ese entierro, ¿no?, están presentes hasta el día de hoy. Admitiendo que Lugones era el escritor argentino. Y no solo el escritor argentino, el escritor de la lengua. Era el escritor argentino porque se había muerto Rousseau. Era el escritor de la lengua porque se había muerto Unamuno. Pero eso no eran valores intrínsecos, eso no significaba demasiado. Porque era solamente la comparación con el otro. Es tremendo eso. Es decir, que él no valía tanto él, la verdad, sino que valía más que los otros ocasionalmente. Maravilloso y lindo. La tradición de Borges, sí, es de algún modo un texto contra Lugones, ¿no? ¿Cómo no? Aunque es una conferencia de los fines de los 40, principios de los 50, es una apología del universalismo argentino, que en los términos en que él lo plantea solo Borges podía cumplir, ¿no? Claro, exactamente. Ahora, Borges, todo lo que hizo para su consagración son elementos de una sutileza y una delicadeza, como diría él, imperceptibles.
nombre es Sebastián Skolnik, soy editor de la Biblioteca Nacional. Trabajo hace como unos 20 años en la biblioteca y desde hace unos 15 estamos construyendo la editorial de la Biblioteca Nacional. Por una parte, la editorial de la biblioteca llevaba editado 400 títulos, con la mira puesta en rescatar algunas sensibilidades críticas olvidadas o que el mercado dejaba de lado. Si bien en el periodo más inmediato, reciente, en el que se discontinuó, se editaban catálogos correspondientes a las muestras y exposiciones que se hacían en la biblioteca, la tarea editorial había quedado interrumpida. Ahora, cuando Juan Sasturain fue nombrado director de la biblioteca, propuso reconstruir como una de las tareas prioritarias la labor editorial. Y para ello salimos ahora, de una manera extraña, una manera digital, con 2 títulos que son importantes. Por un lado, la revista La Biblioteca, que es una revista que estaría inaugurando su 5ª etapa. Fue fundada por Paul Gay-Lussac, retomada por Borges, y ahora sería retomada en esta nueva etapa, con la idea de que una vocación crítica que intervenga en el presente requiere de la concurrencia de voces y sensibilidades del mundo intelectual, escritores, poetas, gente de las ciencias sociales y la filosofía y la historia, que intervengan para, digamos, discutir de alguna manera las condiciones del presente. En este caso salimos con el tema que nos convoca a todos, con una revista llamada Historia del Virus, Epidemia, Filosofía y Literatura, en la cual se discute la situación contemporánea desde distintos tópicos, discusión en la cual un grupo de gente ha tomado los argumentos de la crítica histórica de una manera que contemple el cuidado de las personas, por una parte, pero también advierta sobre los peligros que hay para la vida futura. Y para este número de la revista es importantísimo señalar que la gente ha prestado una colaboración enorme, solidaria y comprometida, hecha en condiciones de total gratuidad. Y en ese sentido también es menester rescatar la tarea de Horacio González, que es el editor invitado, colaborando con todas las iniciativas de la biblioteca, y bueno, ha sido importantísimo animando este proyecto. Lo que estamos editando es Guardianes de Piatoc, un compilado de poesías de Alberto Spumber, que han sido revisitadas por distintas personas, amistades o personas que han sido conmovidas con ciertos aspectos de su obra. Y este libro reúne esos poemas y miradas de esos autores sobre la poética de Alberto, ciertos rasgos de su biografía, que va desde la participación en distintas experiencias políticas revolucionarias, su exilio, en fin, que recorre capas del drama nacional, por decirlo de alguna manera, y las comenta o habla de las repercusiones que la lengua poética de Alberto tuvo en su propia experiencia. Es un libro muy lindo, compilado por Judith Said, Lilian Garrido y Miguel Martínez Nahom, y lo presentamos aquí también en consonancia con la revista. Y paralelamente está saliendo pronto la revista Cuadernos de la Biblioteca, que es una revista muy pequeñita, es más pequeñita, y es una revista que está destinada a expresar la vida interna de la institución para el público lector. Y los materiales que estamos produciendo, lanzando ahora, así también como la mayoría de los anteriores que hemos producido, pueden descargarse de la página web de la biblioteca, y también los libros físicos editados hasta el momento, que son 400 títulos, pueden conseguirse en distintas librerías. La librería de la biblioteca está cerrada en este momento, pero hay librerías en los principales centros urbanos del país.